Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver unos errores financieros que debes evitar en tu veintena y en tu treintena. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final. Vamos a comenzar con uno de los errores más comunes que presentan muchas personas en la veintena y en la treintena. Y es el hecho de que no pueden permitirse los gastos relacionados con su estilo de vida. Es decir, que gastan mucho más de lo que ganan. Y esto puede entenderse, porque si lo pensamos bien, nunca recibimos educación financiera en la escuela. Por eso mi objetivo con este canal es darte la educación financiera necesaria para que tengas las herramientas para tomar tus mejores decisiones relacionadas con las finanzas personales. Yo soy Dani y en este canal hablo de tips de educación financiera para ayudarte a mejorar tus finanzas personales. Así que si te interesa este tema, te invito a que te suscribas al canal. En las escuelas no nos enseñan a establecer un presupuesto, a hacer un seguimiento de los gastos que tenemos, a ahorrar, a aprender a invertir, etc. Si este fuera el caso, es muy posible que nuestras decisiones financieras y que nuestro éxito financiero fuera diferente y tendríamos más control de nuestras finanzas. Es por eso que mi primer consejo para las personas que están en la veintena y en la treintena es gastar menos de lo que ganan. Yo sé que esto puede sonar lógico y de sentido común para ti y para mí, pero créeme, esto no es tan lógico para la mayoría de las personas, especialmente cuando consideras el hecho de que la mayoría de los americanos, por ejemplo, no tienen un fondo de emergencia que les ayude a cubrir una emergencia de $1,000. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para gastar menos de lo que ganas? La manera más fácil es optimizando tus gastos. ¿Y cómo los optimizas? Bueno, primero debes hacer un seguimiento y luego debes optimizar los gastos variables. Por ejemplo, las salidas que haces al comer, los gastos que haces cuando viajas o los gastos que haces que no son obligatorios. Claro está que también la vida está para disfrutarla, pero es importante que la disfrutes y que al mismo tiempo tengas un buen control de tus finanzas personales y que dediques dinero para el ahorro y para la inversión. Especialmente cuando quieres optimizar tus gastos, debes hacer un seguimiento de todas aquellas cosas en las que estás gastando el dinero y ver cuáles puedes y cuáles quieres o cuáles necesitas optimizar. En este momento debes darte la oportunidad de comenzar a invertir, porque como ya lo hemos visto varias veces en este canal, mientras más temprano empieces, más puedes aprovechar del efecto del interés compuesto. El interés compuesto se puede explicar fácilmente por el hecho de que tu dinero gana intereses una vez que inviertes y luego si reinviertes este dinero que ganó intereses, puedes seguir ganando intereses sobre los intereses. Yo sé que esto puede parecer complicado, pero voy a darte un ejemplo simple en modo ilustrativo para que entiendas qué es el interés compuesto y cómo te puede ayudar a ti. Vamos a tomar un caso hipotético. Imagínate que invertiste $1,000 y que ganaste un 10% de intereses con esa inversión. Entonces ahora tienes $1,100. Si tú reinviertes estos $1,100 y si tú ganas los mismos intereses, es decir, un 10%, ahora tendrás $1,210. Y si tú vuelves a invertir este dinero y haces el proceso de volver a invertir 10 veces, por ejemplo, con esta misma cantidad de interés que ganes, vas a tener ahora $2,593. Es decir, que tus $1,000 iniciales se transformaron casi en $2,600, solamente porque fuiste juiciosa y porque invertiste constantemente en el tiempo. Claro está que esto es asumiendo que tienes las mismas ganancias de 10% por cada vez que inviertas y es considerando también una inversión a largo plazo. Obviamente en la vida real esto requiere de tiempo y de constancia. No vas a tener un retorno así de una manera inmediata en el tiempo. Yo estoy en pro de pensar siempre a largo
plazo. Una de las cosas que puedes decirte para gastar menos es como si te estuvieran pagando por no comprar cosas que no necesitas. Una vez que te vas acostumbrando a optimizar tu dinero y a no gastar en cosas que no necesitas, vas acostumbrando poco a poco tu cerebro y poco a poco vas gastando menos. Otra de las cosas que debes hacer es evitar la deuda del consumo. El crédito de consumo se refiere al pago de productos de consumo básico en un tiempo posterior a su adquisición. Es decir, quien vende el producto le permite a la persona llevárselo y acepta que la persona le pague luego por la adquisición de ese producto. El comprador se compromete entonces a pagar la deuda en plazos o en un lapso de tiempo específico. El problema con este tipo de deudas es que los productos consumibles son artículos de consumo cuyo valor disminuye en el tiempo. Por ejemplo, los automóviles o los artículos electrónicos. Por esta razón, este tipo de deudas suelen tener unos intereses más altos que las de otro tipo. Lo que pasa entonces es que la mayoría de las personas tienden a tener este tipo de deudas por la facilidad que representa el hecho de hacer compras diarias con la tarjeta de crédito. Esto definitivamente no te conviene porque mientras más deudas de consumo tengas, tendrás entonces menos capacidad de ahorro y menos capacidad de inversión. Míralo así, es como si le estuvieras robando a tu yo del futuro para pagar por tu yo de hoy. Yo lo que te aconsejo es que evites al máximo las deudas de consumo y que solo las utilices en caso de extrema necesidad, si de verdad no tienes dinero para comer ese día y lo único que te queda es endeudarte con este tipo de deudas. Pero no te recomiendo que tengas deudas de este tipo. Está bien si tú tienes una tarjeta de crédito y si tú la quieres utilizar para tus gastos cotidianos o para unos gastos puntuales, pero que tú sabes que al momento de pagar la tarjeta de crédito lo vas a hacer porque tú tienes el dinero para reembolsar esas tarjetas. Esto puede ser interesante porque en realidad cuando utilizas tus tarjetas de crédito puedes tener beneficios como por ejemplo acumular puntos, obtener ofertas o construir tu puntaje crediticio. Eso está bien, pero bajo ninguna circunstancia debes endeudarte con las tarjetas de crédito. Debes evitar eso y debes pagar siempre el monto que debes en el momento preciso. ¿Cuándo está bien endeudarse? Endeudarse está bien cuando es una deuda que muchos llaman la deuda buena, que es una deuda que utilizas como apalancamiento para generar más dinero. En estos casos, la deuda está a tu favor. La gran diferencia aquí es que si tu deuda no te está ayudando a generar más dinero, entonces debes evitarla. El tercer error que las personas cometen en sus 20s y en sus 30s es la inflación del estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mientras más dinero ganamos, más dinero gastamos. Por ejemplo, si nos aumenta nuestro salario, entonces compramos un carro nuevo o compramos una casa más grande. O también podemos salir a restaurantes más costosos o darnos viajes más caros, por ejemplo. Si lo hacemos de vez en cuando, está bien. ¿Cuándo esto puede presentar un problema? Bueno, esto puede ser problemático cuando nos acostumbramos a este estilo de vida. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, desacostumbrarse a ese estilo de vida es difícil. Y segundo, porque al final podemos tener la misma o incluso una capacidad de ahorro inferior, incluso si ganamos más dinero. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, la primera cosa que podemos hacer es admitir que todos somos susceptibles a la inflación del estilo de vida. A todos nos ha pasado que cuando ganamos más tenemos tendencia a gastar más. Y para protegerte de esto, lo primero que puedes hacer es que apenas tú recibas tu salario, aparta dinero para tus gastos
obligatorios, como por ejemplo los gastos relacionados con la vivienda, los gastos relacionados con la comida, los gastos relacionados con la electricidad, el gas, etc. Y luego aparta dinero para tus ahorros y para tus inversiones. Una vez que hagas esto, ya vas a estar más tranquila porque ya habrás puesto de lado el dinero que necesitas para tus gastos fijos o tus gastos obligatorios y el dinero que tú quieres dedicar al ahorro y las inversiones. Y luego que hayas hecho eso, entonces puedes darte gustitos, gastar en otras cositas y ser un poquito más flexible con el resto de los gastos. Pero debes tener en cuenta que la cantidad de dinero que tú apartas para los ahorros y para las inversiones no la debes tocar bajo ninguna circunstancia. Piensa, por ejemplo, que ese dinero no existió, olvídate de ese dinero y no lo toques. Ponte como objetivo de ahorrar o invertir al menos entre 15 a 20% de tus ingresos. Y si puedes luego aumentar ese porcentaje, incluso mejor. Luego debes tomar esto como un hábito. Apenas te lleguen tus ingresos, aparta tus dineros para tus gastos fijos y aparta tu dinero para tus ahorros y tus inversiones. Esto es lo que mucha gente llama por allí pagarse a uno mismo primero. Otro gran error es no tener un fondo de emergencia o también, como lo llaman por allí, un fondo de seguridad. Muchas personas cuentan con la tarjeta de crédito para las emergencias y esto es muy peligroso porque al final te va a salir mucho más caro el hecho de pagar una emergencia con tu tarjeta de crédito que pagarlo con dinero que tengas en liquidez, por ejemplo, dinero que tengas en una cuenta corriente y que lo puedes sacar rápidamente, fácilmente, sin riesgo de endeudarte. ¿Qué pasa? Que si tú usas la tarjeta de crédito para pagar emergencias, luego corres el riesgo de endeudarte y de pagar intereses altísimos con esa deuda. Y como lo vimos ahorita, nunca es bueno tener deudas con la tarjeta de crédito. El dinero de tu fondo de emergencia debe tener mucha liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que debe ser de fácil acceso. Si tú, por ejemplo, necesitas ese dinero para mañana, que tú lo puedas sacar rápidamente y que esté a tu disposición. E idealmente, la cantidad que debes tener en tu fondo de emergencia debe comprender de 3 a 6 meses de tus gastos. El dinero de tu fondo de emergencia no lo vas a tocar. No es un dinero que vas a tocar si te provocó comprar algo. No. Tampoco es un dinero que vas a invertir. No. Debes tenerlo en tu cuenta bancaria, en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros de fácil acceso que tú puedas sacar ese dinero rápidamente en caso de una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Bueno, por ejemplo, perdiste tu empleo o se te dañó el carro, por ejemplo, y necesitas hacer un pago rápido. La razón por la cual no debes invertir el dinero que dedicas a tu fondo de emergencia es porque tus inversiones pueden presentar fluctuaciones. Y a corto plazo puedes ver incluso que tu dinero invertido decrezca. ¿Y qué pasa? Si por ejemplo ocurre una crisis o hay una recesión, entonces esa cantidad de dinero inicial que invertiste puede perder su valor. Y si al mismo tiempo pierdes tu empleo y no tienes fondo de emergencia porque bueno, tú decidiste que lo ibas a invertir todo, entonces estarás en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque deberás vender tus acciones a un precio inferior al que las compraste y estarías perdiendo dinero que no puedes permitirte perder. En vez de ponerte en esta posición, el dinero de tu fondo de emergencia debe estar en una cuenta corriente, por ejemplo, o en una cuenta de ahorros, incluso si eso significa que tu dinero no está trabajando para ti y está perdiendo valor en el tiempo con la inflación. Otro error que veo es que muchas personas no están invirtiendo para su jubilación y esta es una oportunidad que estás perdiendo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando inviertes en tu jubilación, en muchos países tienes optimizaciones fiscales. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes los IRA. Un IRA es una cuenta de retiro individual que te proporciona ventajas fiscales. Y las personas pueden abrir estas cuentas para ahorrar e invertir a largo plazo. Cuando abres un IRA,
puedes optar por invertir en una amplia gama de productos financieros, incluidas las acciones, los bonos, los ETFs, etc. Los IRA más comunes son el tradicional y el Roth. En el tradicional inviertes tu dinero antes de pagar impuestos y por eso tienes el potencial de disminuir tu responsabilidad imponible. Por ejemplo, imagínate que tú ganas $2,000 al mes y que tú pagas $300 al mes en el IRA. En vez de pagar impuestos por los $2,000, pagarás impuestos por los $1,700. Es un caso hipotético y agarro los números así como me vienen. El otro tipo de IRA es el Roth y este no te da una ventaja fiscal hoy, pero te la da al momento de retirar tus ganancias en la jubilación. En Estados Unidos tienes también el 401k, que también está en estas dos versiones, en el tradicional y en el Roth. De una manera general, cada país tiene planes de jubilación o de retiro que te permiten realizar optimizaciones fiscales legalmente. Te invito hoy a que veas, en función del país en donde vives, cuáles son las optimizaciones fiscales que puedes hacer al invertir para tu jubilación. Y si quieres, me las dices en los comentarios. La verdad es que me doy cuenta de que muchas personas tienen miedo a invertir. Y este miedo viene por la falta de educación y la falta de conocimiento respecto a ese tema. Además, hemos estado traumatizados con lo que pasó en 2008, con lo que ha pasado en algunas crisis y no queremos encontrarnos en una situación en donde vemos evaporarse nuestros ahorros o nuestras inversiones. Además, también está el hecho de que pocas personas tenemos alguna referencia en nuestra familia que ha invertido su dinero y que nos pudiera ayudar en estos temas. Pero la verdad es que esto resulta paradójico. ¿Por qué? Porque mientras más temprano empiezas a invertir, no solamente puedes aprovechar más del efecto del interés compuesto, pero también puedes tolerar más riesgos. ¿Por qué? Porque tienes mayor lapso de tiempo para dejar crecer tus inversiones allí pasivamente. Y finalmente, de las cosas que he dicho en este video, esta que voy a decir me parece una de las más importantes. Deberías aprovechar tu veintena para buscar crear diferentes fuentes de ingreso. También debes enfocarte en optimizar tus gastos. Este es el momento para salir adelante con tus aspiraciones de carrera, para trabajar súper duro en un proyecto profesional que tengas y para ahorrar e invertir mucho. Una de las cosas que yo me arrepiento hoy en día es no haber trabajado desde antes para crear más fuentes de ingreso. Pienso que mientras más joven lo haces, mejor es. Si tuviera que darle un consejo a mí yo misma del pasado, me diría de diversificar mis ingresos y crear más fuentes de ingreso. Me diría a mí misma de haber comenzado varios canales de YouTube hace 5 o 10 años, por ejemplo. Me diría a mí misma de invertir al máximo en bienes inmuebles. Me diría a mí misma de intentar crear empresas y de hacerlo sin miedo. Me diría a mí misma de cambiar esa mentalidad de tener una sola fuente de ingreso. No estoy en contra de tener un empleo que nos da dinero al final del mes, pero me parece que deberíamos también asegurarnos de construir otras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque esto nos da más libertad. Si en algún momento queremos cambiar de empleo, entonces tendríamos menos miedo de cambiar si tenemos otras fuentes de ingresos que nos ayudan a sobrevivir. También me doy cuenta que es mucho más fácil de crear estas fuentes de ingresos cuando eres joven. ¿Por qué? Porque mientras más joven eres, más tiempo y más energía tienes. A medida que vas creciendo, tienes menos tiempo para ti y menos energía. Entonces es mejor aprovechar de ese tiempo y de esa energía que tenemos cuando somos jóvenes para maximizar nuestras fuentes de ingresos, para diversificar nuestros ingresos, para optimizar nuestros gastos y para empezar a ahorrar y a invertir lo más pronto posible.
en tus 20 y en tus 30 puedes continuar en concentrarte a maximizar tus ingresos, y esto puede traducirse, por ejemplo, en concentrarte en desarrollar nuevas habilidades que te hagan más interesante en el mercado laboral. Porque la verdad es que muchas veces las personas no pueden ahorrar ni invertir porque no tienen suficientemente dinero para hacer. Entonces, para evitar esto, es mejor que te concentres en aumentar tus ingresos lo más pronto posible. Y cuando se trata de inversiones, a mí me parece que es mejor hacerlo de la manera más sencilla posible y más pasiva posible. En mi caso particular, yo pienso que la manera más sencilla y más práctica son los fondos indexados. ¿Qué son los fondos indexados o los fondos índice? Los fondos indexados son instituciones de inversión colectiva de gestión pasiva que intentan replicar un índice determinado. Por ejemplo, el S&P 500. Y seguro te estarás preguntando qué es el S&P 500. El S&P 500 es un índice bursátil que se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización del mercado de cada una de las empresas. Incluso el legendario Warren Buffett, que es uno de los grandes inversores de todos los tiempos, ha recomendado usar los fondos indexados como una estrategia para la jubilación. Warren Buffett dijo que en lugar de elegir acciones individuales para invertir, tiene más sentido que el inversionista promedio compre todas las compañías que le ofrece el S&P 500 al bajo costo que ofrece un fondo indexado. ¿Cuál es la gran ventaja de los fondos indexados? La mayor ventaja de los fondos indexados es que sus comisiones suelen ser más bajas, ya que requieren de menos actividad por parte del gestor. Yo nunca te voy a decir que hagas esto y esto y esto y ya. Yo pienso que la mejor inversión es la que se adapta a ti. Y ojo, esto no es un consejo financiero. Esto es lo que yo pienso y lo que yo hago en mi caso. Si a ti no te gusta esto, entonces no lo hagas. Otra cosa que puedes hacer y que a muchas personas les conviene es invertir en bienes inmuebles, alquilarlos y utilizar esos alquileres para ayudarte en tu jubilación. Y si esto te da miedo y si esto no te gusta, entonces algo que puedes hacer es educarte financieramente, ver todas las posibilidades y tomar tú las decisiones de las cosas que te gustaría hacer para organizar tus finanzas y para tener mejor control de tus finanzas y para preparar y optimizar tu vida financiera. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Dime en los comentarios qué piensas de estos errores y cuáles has cometido tú. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.